entonces decía que en el foro de la semana participaron 2 estudiantes únicamente, con 2 preguntas. La primera pregunta va relacionada con la formación o la génesis, el surgimiento del método, el método ver, juzgar y actuar. Y entonces la pregunta tiene 2 partes. ¿Qué problemáticas sucedían en aquel entonces para que fuera de urgencia crear la metodología del ver, juzgar y actuar? Entonces, si ustedes ven en la lección, lo que comenta la lección es de que el método surge en Europa y en el contexto de los años 30. Entonces es un contexto complicado por las situaciones difíciles que se vivían con la generación del capitalismo, con el desarrollo y formación del capitalismo, las injusticias laborales. Pero ese método que intentaba responder a esa situación, dice la lección que experimentó un cambio llegados los años 60, cuando se da Concilio Vaticano II. Y ese cambio, ¿a qué se debería? Esa es la otra inquietud. ¿Por qué intentaron responder en esta situación? Y entonces ahí hay que recordar el contexto de los años 60 en América Latina. Las dictaduras militares en América Latina, las guerras, los conflictos bélicos que se estaban dando en el momento, la Guerra Fría, todo eso. Pero el aporte latinoamericano va a ser específicamente de que es un aporte desde América Latina al resto de países del mundo. Y es un aporte que va fundamentado principalmente en las injusticias que se vivían en América Latina en el momento. La estudiante que manda esta pregunta dice: en aquel entonces era muy diferente del tiempo. También me quedó en duda, dice, el porqué del nombre de la metodología. Bueno, la diferencia en el tiempo no es tanta. O sea que de los años 30 a los años 60, a la situación que vivimos hoy, no ha cambiado gran cosa en América Latina. Por ejemplo, si ustedes ven el día de ayer en las noticias, en Argentina se han organizado los estudiantes universitarios y estudiantes de bachillerato exigiendo y solicitando a su gobierno en Argentina 2 cosas. Una, que la conectividad a Internet sea de forma más fácil de obtener para los estudiantes. Y eso que están mucho más avanzados que nosotros aquí en El Salvador. Esa es una de las solicitudes o exigencias más bien que están haciendo estudiantes de bachillerato y universitario a su gobierno en Argentina. Que la conectividad sea más accesible al bolsillo de los estudiantes o de la familia de los estudiantes. Y que además se garantice, que el gobierno garantice la conectividad hasta en el último rincón del país y que sea estable la señal. Esa es una de las peticiones o exigencias. Y la otra petición o exigencia que tienen estos estudiantes también es de que, además de que haya conectividad y que la conectividad sea accesible, o sea, monetariamente al bolsillo de los estudiantes, que también
la universidad amplíe los cupos de los estudiantes en la Universidad Nacional. ¿Y cuál es la perspectiva en esto? Bueno, si estamos en una situación donde las clases son virtuales o semipresenciales, entonces los edificios ya no importan tanto, ni que el gobierno tenga dinero para comprar pupitres, pizarra y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué no hacer la educación más accesible y abrir más espacios y contratar más docentes en la Universidad Nacional de Buenos Aires? Es una exigencia actual. Y si ustedes revisan, en los años 70 y los años 80 en Argentina se pedía casi lo mismo. Entonces, si ustedes revisan el contexto de América Latina con los años 60, muy poco ha variado. Bien. También la estudiante pregunta que por qué se le puso este nombre. Eso no es un tema que sería de investigar, pero se supone que el nombre es relacionado a los aspectos que el método contempla: el ver, el juzgar y el actuar. Y el aporte en América Latina, en ese sentido, mantiene el nombre del método, porque surgió ya en Europa. Pero en América Latina no se le hacen cambios a ese nombre. Bien. Esta es la primera pregunta. La segunda va relacionada al método también. Y es un estudiante, hombre, el que lo envía. Dice: ¿considera usted que aplicar el método basándose en una perspectiva filosófica sería contraproducente? No. No, este método se aplica en perspectivas filosóficas, en perspectivas sociológicas, en perspectivas teológicas, en perspectivas religiosas. Se aplica en diferentes campos de las ciencias humanas y ha tenido aceptación en todos esos espacios. Y los cientistas de esas ciencias saben de dónde se origina el método, por qué se origina el método, y les parece que es una herramienta, un instrumento útil para el análisis. Oiga bien, no para el análisis solo de las sociedades, sino que también de los fenómenos sociales, familiares y personales. También para eso se utiliza en la sociología. Y también en la pastoral, que tiene que ver con lo religioso. Bien. ¿Qué incidencia tiene, dice el estudiante en la siguiente pregunta, los concilios que han habido en América Latina a razón de poder entrelazar la información? Bueno, los concilios que han habido en América Latina tienen a su base los documentos de Medellín, y como en los documentos de Medellín aparece ya como contextualizado el método de juzgar y actuar, entonces los sucesivos concilios que se dieron en América Latina siempre han tenido referencia a ese ver, juzgar y actuar en el espacio latinoamericano. Y desde el espacio latinoamericano también tener una mirada hacia otros países del mundo, de Europa y Estados Unidos. Entonces eso se ha continuado utilizando. Es un método que tiene vigencia hasta ahora en todos los concilios que se han desarrollado. Y entonces cada concilio también va haciendo aportes, va actualizando, va incluyendo temas que pueden fortalecer ese análisis. Ustedes ven que el método es un método de análisis de la realidad. Bien. La pregunta tercera que lanza este estudiante: ¿desde qué encíclica se aborda o sienta precedentes del método? Entonces, con la pregunta primera se responde esto: el método se utilizó desde los años 30, pero
se le da una nueva validez y una nueva lectura a partir de los años 60, de Vaticano II. Entonces ahí se le fue validando. Entonces, ¿desde cuál encíclica? Bueno, las encíclicas van en correspondencia a esos concilios y a los concilios que se dieron desde los años 30 hasta el presente. Bien, entonces ahí, como pregunta el estudiante, ahí se va entrelazando la información y el análisis de los concilios con los documentos del método de ver, juzgar y actuar. Bien, bueno, por ejemplo, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, no se dice explícitamente, pero trabaja con ese método, del método de juzgar y actuar. Bien, la cuarta pregunta, ¿existirá algún país que esté apostando, pero de manera comprometida, por el método para solucionar sus inconvenientes? Eso ya es otro tema, porque los países son gobernados y los gobiernos siempre son los que deciden los métodos con los que estudian el análisis de su sociedad. Habrán, por ejemplo, habrán presidentes o funcionarios vinculados a la presidencia que conocen el método y que para hacer sus análisis de la realidad lo utilizan. Han sucedido casos de eso en Sudamérica principalmente. En Centroamérica sucedió un caso hace poco tiempo de un vicepresidente en Costa Rica que trabajaba con el método ver, juzgar y actuar, pero dice el estudiante, de manera comprometida, muy difícilmente un gobierno va a utilizar este método. Aquí en El Salvador, por ejemplo, no se ha utilizado, así como los pasos que el método desarrolla. Bien. En nuestro país, además de la Iglesia Católica y otras entidades religiosas, es parte de la cuarta pregunta. ¿Existirá algún país que esté apostando, pero de manera comprometida por el método para solucionar sus inconvenientes en nuestro país, además de la Iglesia Católica y otras entidades religiosas? No, en el país principalmente la Iglesia Católica y algunas entidades religiosas evangélicas que han considerado importante retomar el método. Pero principalmente está desarrollándose en los espacios más católicos. Pero como digo, también en algunas entidades o confesiones cristianas que no son católicas romanas. Bien, 5 dice, ¿en algún momento usted ha observado que las entidades políticas se preocupan por la dignidad humana sin descuidar sus intereses personales? Bueno, esa es una pregunta bastante personal y yo lo que puedo decir es que no. Me da una respuesta clara, contundente. Ningún gobierno hasta ahora en la realidad ha hecho observarse que no haya intereses personales. Eso es parte de la dinámica de los gobiernos. Está vinculado a esa dinámica política. Siempre la cuestión personal pesa bastante en la dirección institucional gubernamental. Entonces yo no lo he visto en ningún momento, eso, de que esté como una línea conductora del gobierno. Que pueden suceder eventos o situaciones donde se proteja la dignidad humana, puede ser, pero como esta pregunta está relacionada a, dice, en nuestro país, además, en algún momento usted ha observado que las entidades políticas se preocupan por la dignidad humana. Pues sí, preocupación puede haber. El problema que de la preocupación a hacer algo es otra cosa. Y de la preocupación a hacer algo que realmente beneficie la dignidad de los seres humanos es bastante complicado, porque si ustedes revisan los derechos humanos en el país, se violentan prácticamente todos los días y en diferentes temas. Por ejemplo, el tema de los derechos culturales y ambientales.
este país hasta este día. Eso es algo que se irrespeta por todas las instancias gubernamentales. ¿Verdad? O tenemos cubierto toda la situación ambiental, o no se están devastando tierras ahorita y cometiendo ecocidios en algún lugar del país. Se reportan siempre situaciones. Que hayan esfuerzos por cuidarlos, pues, es otra cosa. Pero que sea una línea conductora de un gobierno, así como lo hacen gobiernos europeos, es bastante difícil en América Latina tener un ejemplo claro de eso. Bueno, esas son las preguntas que lanza este estudiante y esta estudiante. Son dos preguntas específicamente. Ahora habrá que ver si ustedes tienen interrogantes también en el mismo sentido del contenido, del método. Tienen ustedes la palabra. Yo, pero no va correspondiente a lo que es en sí los métodos que nos está enseñando ahí, sino más bien es un comentario extra, ¿verdad? Aquí le dijo acerca de los derechos humanos sobre los recursos naturales y culturales. Sin embargo, también se mira bastante los que manejan aquí, se mira bastante y está en el reglamento de tránsito acerca de las multas de medio ambiente. Quieras o no, eso está involucrado también ahí, porque hay tanto contaminación visual en la manera en cómo uno conduce, sin camisa, sin no sé qué, echando la escupidera fuera del auto. O sea, son indirectamente, son cosas ambientales también que afectan, porque uno va, comenzando desde los niños, va, aprenden, yo voy a hacer así. Entonces, desde ahí ya comienza por lo que estoy entendiendo, el ver. Y ya y siento que después, cuando el ser humano, el niño se vaya desarrollando, va a entender eso como algo normal. Y de eso se va a venir después lo que es juzgar porque alguien no lo hace, viendo lo que es demasiado normal y que lo ocupan. Y viendo a otra persona que no lo hace, lo va a tomar como extraño o que tonto va. El juzgar, ahí viene la parte de juzgar. Y ya estamos hablando de manera errónea, ¿verdad? Y luego, como dice usted, viene la parte del actuar, de que ya se hace totalmente un hábito normal, un hábito cotidiano, en el cual pues ya no hay ni remedio, ¿verdad? Entonces, para las nuevas generaciones, y aquí viene también lo que muchos cristianos ahora hacen, como lo ven en un cuadro que aparece ahí, acerca de los evangelistas, misioneros, etcétera. O sea, la nueva imagen de que traen ellos, pues. O sea, la nueva imagen que traen de un mundo mejor. O sea, o por lo menos darle un mundo con esperanza. Muchos de los que estamos aquí posiblemente digan de que este mundo no tiene esperanza y estamos muertos, o sea, la sociedad podrida. Y tienen razón, porque son los mismos tiempos antiguos, solo que con diferente ropa, diferente disfraz. Pero las mismas cosas son. Y creo que eso de ver, juzgar y actuar está bien planteado. Porque muchos se quedan solo en ver y juzgar. Muchos se quedan ahí y ahí es donde viene el desastre y el desarrollo poco que se tiene en Latinoamérica, de que nos quedamos así. Son muy pocos los que quieren actuar. Y mi respeto, en serio, mi admiración también, porque admiro a ciertos evangelistas y pastores que actúan, no solo se quedan en ver y juzgar. Y a mí en lo personal me trae una muy buena esperanza a eso. Y voy a involucrar aquí a un movimiento en el cual yo pertenezco, que aquí de la universidad también está, el movimiento universitario cristiano. En lo personal, yo admiro a esa gente y digo, juela, me asombra cómo es que no solamente se quedan con lo primero, pues, y hacen de que la pequeña sociedad latinoamericana pierda ciertas costumbres a las nuevas generaciones para que estas nuevas generaciones vean con un completo cambio en sus vidas. Así que inicié con eso, ¿verdad? De la contaminación, porque creo que es un tema que está bien olvidado, está bien polvoso. Y creo que lo que estamos aquí, con tan solo que andemos la basura en las mochilas, suficiente, viejos.
con que andemos ahí y ya cuando tengamos a reventar, botémosla en la casa, pero no la pongamos en la universidad, en las calles, en los buses, qué sé yo, no. No damos buen aspecto. Gracias, licenciado, mi aporte. Muchas gracias, Josué. Es bien importante lo que has comentado. Bueno, ese movimiento yo lo conozco, el movimiento universitario cristiano. Ellos trabajan con el método inductivo, que es muy parecido al método de ver, juzgar y actuar. Y sí, son jóvenes que hacen un esfuerzo también por aplicar la cuestión de no solo ver, juzgar, sino que también actúan. Y eso es bien importante en cualquiera de los temas. Realmente la problemática es en el sentido de que muchos juzgamos, vemos y hacemos la comparación en ocasiones entre los principios, ¿verdad?, de bien común y dignidad cristiana, perdón, y dignidad humana, y vemos que hay una contradicción, pero hasta ahí nos quedamos. No avanzamos al tercer paso, el actuar. Y el actuar en algunos temas es una cuestión sencilla. Por ejemplo, lo que tú comentabas, en el sentido de, bueno, no tirar la basura, llevarte en la mochila hasta que llegas a tu casa. Pero así como en ese ejemplo que tiene que ver con el medio ambiente, es como una red en la que hay cantidad de temas rodeando a cada uno de ustedes, a cada ser humano en este país. Entonces, por ejemplo, está la basura, que tiene que ver con el tema de la contaminación ambiental. Está el tema de los derechos humanos, que tiene múltiples aristas y que está día a día violentándose alguna o varias o todas las aristas en las personas. Y así, si tú agarras cada uno de los temas que tiene relación con tu persona y revisas y dices, bueno, yo sí veo, comparo esta situación con la cuestión del bien común y la dignidad humana, pero hasta ahí me quedo. Entonces, y qué bonito que otros lo hacen. El problema es cuando un buen porcentaje de la sociedad o un buen porcentaje de los que decimos que somos cristianos, comenzamos a actuar, aunque sea en pequeñas cosas. Porque los grandes cambios no suceden con grandes eventos, sino que suceden con pequeños eventos que cada uno de los ciudadanos va aportando para salir de la situación. Hay algo que me dejó pensando también en lo que decía Josué. Tenemos tantos años de vivir en tantas situaciones difíciles y revisamos y vemos que han cambiado algunas situaciones aparentes, pero que en el fondo el problema sigue existiendo. Esas palabras son fuertes porque lo que ha hecho Josué es, con otras palabras, hablar del problema estructural. El problema estructural de este país está presente desde que nos erigimos o nos organizamos como un país republicano. Desde ahí viene antes había dificultades también, seguramente, pero de ahí vienen las dificultades más visibles de identificar hasta el día de nosotros. ¿Por qué no logramos salir de eso? Y en cierta manera, y personalmente creo, de que el problema que tenemos es que los ciudadanos salvadoreños creemos que los gobiernos son los que nos van a sacar de todo esto. Y dejamos todo en las manos de ellos. Y nosotros, si acaso, votamos y hasta ahí llega nuestro compromiso ciudadano. Ustedes conocen tal vez o seguramente las experiencias de Europa. Experiencias de Europa, por ejemplo, que vivió la Segunda Guerra Mundial y la primera que fue fuerte también allá. Pero la Segunda Guerra Mundial devastó ciudades importantes de Europa, Inglaterra, de Polonia,
de Alemania, de Rusia, etcétera. Fue un continente que quedó en una miseria peor de la que nosotros hemos experimentado. Pero, ¿cómo salieron adelante esas sociedades? Cuando ustedes revisan la historia, van a ver de que en esas sociedades los ciudadanos fueron los que gestionaron sus cambios y fueron la fuerza de los cambios y ejercieron un poder ciudadano de tal manera que los gobiernos que iban eligiendo iban siendo o removidos si no funcionaban o iban siendo fortalecidos. Entonces ahí surgió la cuestión de que en una época de su historia, principalmente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ellos construyen gobiernos de bienestar social. Y esos gobiernos de bienestar social fueron, con una gran participación ciudadana, los únicos que pudieron superar las condiciones de miseria en las que se vivía después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es parte de una experiencia que por mucho que la conozcamos en América Latina, no la hemos logrado hacer, lastimosamente. Claro, hay otros aspectos que tienen que ver mucho con las situaciones que vivimos, pero una gran parte es la desidia o la falta de compromiso del ciudadano para ser un actor de cambios positivos en su sociedad. Bien, ¿alguien más? Muchas gracias, Josué. ¿Alguien más que quiera compartirnos alguna reflexión o alguna inquietud acerca de la aplicación del método? Para que les quede claro, ¿verdad? Porque ese método es el que les va a ser de mucha ayuda para la cuarta evaluación. Cuando ustedes van a trabajar la cuarta evaluación, van a aplicar prácticamente el método en la cuestión del análisis. Yo tengo una duda. Sí, Vladimir. Actualmente, ¿qué tan efectivo ha sido este método contra los problemas que hay en la sociedad al buscar soluciones? Bueno, ha sido efectivo en términos de los ciudadanos comprometidos con ese método. Ha dado resultados positivos para los ciudadanos que lo han aplicado y que viven su vida a partir de la aplicación del método. Entonces, eso se da en sectores pequeños de la sociedad salvadoreña. Hubo una época en que en esta sociedad el método se aplicaba en más hogares. Tuvo un impacto muy fuerte. Allá en la época de Monseñor Romero, por ejemplo, los finales de los años 70, inicios de los años 80. En Brasil también, en Argentina, sucedieron experiencias bastante importantes. ¿Por qué? Porque el método se aplicaba en lo que se conoció y todavía se conoce como las comunidades eclesiales de base. Estaban difundidas en varios lugares de El Salvador. El Salvador fue uno de los países que tuvo bastante compromiso con eso, pero también países como Argentina y Brasil. También algunos departamentos o provincias, como le dicen ellos, en México. Y la transformación se dio, por ejemplo, a través de las generaciones. Cuando ustedes hablan con personas que son hijos de personas que vivieron la práctica del método en comunidad, van a ver que sus hijos o sus hijas tienen una visión del mundo bastante diferente y tienen una visión del mundo en la que son ciudadanos con compromiso. Entonces, por ahí más o menos podemos obtener una visión de eso. Bien, ¿alguien más? Vladimir es el que hizo la pregunta. Sí, gracias por responder. Sí. O sea que digamos que en la actualidad se ha olvidado un poco ese método ya. Ya no hay tantas personas que
lo apliquen de manera correcta. Sigue habiendo personas que lo aplican de manera correcta. Que no sea la misma cantidad, sí, ya no es igual. Es necesario profundizar otra vez o ampliar no tanto la difusión, sino la aplicación. Y eso se hace principalmente a través del ejemplo, más que de la palabra. La cuestión también es de que muchas personas no te van a decir, yo aplico el método ver, juzgar y actuar y desarrollo, paso. No, pero lo aplica en su vida. Por ejemplo, estos compañeros que mencionaba Josué, ellos aplican algo parecido a este método, se llama el método inductivo. Y viven practicando ese método inductivo y lo viven en sus pasos, que al final también lo llevan al actuar. El problema es que no son los suficientes números de ciudadanos conscientes y que aplican el método en sus vidas. Ese es el grave problema. Entonces, por eso siempre la iglesia, en este caso la iglesia católica y algunas iglesias evangélicas, insisten en su formación, como por ejemplo de este tipo de formación, que las personas conozcan el método, por lo menos muy rápidamente, muy someramente, y que alguna de esas personas le impacte en su vida y que comience a aplicarlo. Con el tiempo hay personas que olvidan cómo se llamaba el método, pero lo más importante es que lo practican. Por ahí va la inquietud. Bien, Vladimir. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Ajá, aquí hay un comentario que pone Carlos. Dice, de ahí que se tome como base del problema el núcleo familiar también, porque no se le puede pedir a una persona que tiene 40, por ejemplo, y que nunca recibió una formación para desarrollar su capacidad crítica, para comprometerse verdaderamente y aportar de manera positiva a la sociedad aplicando el método. Gracias, Carlos. Sí, o sea, lastimosamente, y más en las condiciones que estamos ahora, accesar para poder reflexionar sobre esto es complicado. Como dice él, una persona de 40, yo digo de 50 o 60 años, difícilmente tiene la oportunidad ya ahora en su vida de conocer esto. Ahora, hay que ponerse a pensar que métodos como este no simplemente se comparten de manera teórica, como lo estamos haciendo aquí, sino que se comparten de manera práctica. ¿Cómo es eso? Vaya, por ejemplo, ustedes, si alguno de ustedes asume este método en su vida, no tiene la obligación de llegar donde su mamá o su papá o su tío, su abuelita, decirle, apliquemos el método de buscar y actuar. No. Lo que va a valer más es ver el cambio de actitud del joven que aplica el método. Hasta la misma familia puede comenzar a decir, bueno, solo antes andaba criticando a las personas, poniendo el ejemplo de la basura, que tiran la basura. Pero ahora está haciendo algo, ¿eh? Ya aquí en la colonia o en el país, para cambiar esa situación. Entonces ya, ahí la persona adulta no necesita que el sobrino, el hijo o alguien, un familiar, le vaya y le diga, mire, estoy trabajando con el método ver, juzgar y actuar. Pero las personas mayores pueden ver ese cambio y admirar a ese joven y apoyar a ese joven. Yo conozco jóvenes que trabajan con ese método de la Iglesia Católica y que sí lo hacen. Y hay abuelos o abuelas o padres que dicen, este cipote trabaja porque la iglesia le ha enseñado, etcétera, etcétera. Y a veces ni saben
cuál método es el que se le ha enseñado, pero ven que ha habido un cambio. Igual sucede con estos jóvenes de ese movimiento universitario cristiano que comentaba Josué. Yo conozco familias donde viven esos jóvenes, algunos de esos jóvenes, y veo cómo las familias también han ido asumiendo y cambiando de actitudes lo mejor que pueden en cuanto a varios problemas que aquejan a la sociedad salvadoreña. Y esos jóvenes no llegan a darle clase a todo el grupo familiar, sino que les comparten sus acciones y las personas van viendo que hay un cambio ahí. Entonces volvemos a lo que se dice, el mejor discurso, la mejor predicación es el ejemplo, más que las palabras. Bien, entonces por ahí estaban, en las experiencias que se ha tenido de la aplicación de este método, por ejemplo, ustedes pueden encontrar ahora ya abuelitas, abuelitos o personas de avanzada edad en algunos lugares de San Salvador o fuera de San Salvador, en algunos departamentos, que tienen familias que practican esta forma de análisis, sin citarte que son practicantes del método ver, juzgar y actuar. Si tú lo ves, es un método de alguna manera práctica, fácil de aplicar. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Ajá, Luz, díganos. Bueno, este método es muy, al menos para mí, ¿verdad? O sea, siendo sincero, es algo muy, ¿cómo se puede decir? A veces quizás lo hayamos como muy pesado, porque ver, juzgar y actuar no es como algo tan fácil de hacer, se podría decir, ¿verdad? O sea, en un ámbito quizás de una persona que sea de bien y todo eso, quizás es algo fácil, pero para muchos jóvenes quizás es como un poco de inquietante querer actuar, porque la parte de ver, juzgar, es como fácil. Y, o sea, y la propia metodología lo estudia, que ver es como estudiar el problema, juzgarlo es como interpretar qué soluciones hay, y el actuar es darle una solución, pero o sea, quizás muchas veces para nosotros esa parte es la más difícil, el actuar, porque como usted dice, los grandes cambios no se hacen cuando uno va a ir a regalar como unos $1,000 a alguien que lo necesita, ¿no? Sino que es en aquellas pequeñas cosas de dar, entonces quizás a veces eso se hace como muy complicado, porque por ejemplo hay muchos jóvenes que no sé cómo explicarlo, o sea que es Sí. como podemos tener a una persona que por ejemplo nos caiga mal o algo así, y lo vemos en una necesidad y entonces nos ponemos a pensar muchas veces de, o sea, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, entonces eso es como algo bien fuerte y de hecho hasta el nombre del método, perdón, a mí me resulta un poco fuerte de ver, juzgar y actuar. O sea, son palabras bien duras, pero en sí es una mejor metodología en la que nosotros nos podemos guiar y agarrar de la mano para ir haciendo como pequeños cambios para poder alcanzar una sana convivencia y todo lo demás, o sea, como usted dice, con pequeñas cosas podemos iniciar unos grandes cambios. Y eso sí me gustó que usted lo dijera, que no es necesario como ir a hacer grandes cosas para que todos nos vean y digan, ay, o sea, miren, eso está cambiando, no, sino que quizás iniciar uno silencio y empezar a actuar y empezar a actuar y empezar a actuar y no esperar que las demás personas quizás nos paguen, sino que sentirnos satisfechos con lo que nosotros estamos haciendo. Eso es, gracias. Muchas gracias, Luis. Es una reflexión bastante importante la que nos comparte usted, Luis, porque
realmente en ocasiones pensamos eso, tengo que hacer un gran esfuerzo para transformar esta sociedad. Si cada hogar fuera comenzando a transformarse, más hogares comenzarían en ese caminar. El problema es cómo iniciar en el hogar. Es un desafío, otra vez, es un desafío que plantea no solo el Evangelio, ni solo la Biblia, ni solo la iglesia, es un desafío que te plantea la realidad cotidiana, la realidad del día a día. La realidad te cuestiona aún no saliendo de tu casa, pero la realidad te cuestiona más aún cuando sales de tu casa y te confrontas con la situación de tu colonia o de tu barrio. Y más cuando empiezas a tratar de dilucidar o de analizar la situación a nivel nacional o en el ámbito nacional. Entonces, si tú te pones una tarea tan inmensa de una transformación de país, como ciudadano, como persona, dice, bueno, no, eso es imposible, yo no lo voy a cambiar. Pero si comienza un individuo, comienza una familia y comienzan otras familias y ahí va avanzando el cambio, la transformación, cambiando desde cosas pequeñas. Este problema, por ejemplo, de nuevo, de la basura, si cada uno de nosotros en nuestros hogares comenzaran a tratar la basura de manera diferente y cómo actuamos con la basura en nuestros hogares, sería otra situación. Pero si no actuamos para ir cambiando esta situación en nuestros hogares y exigimos un cambio a nivel nacional, ¿cómo va a suceder ese cambio? A través de leyes. Las leyes se escriben, se aprueban. El problema es otra vez la ejecución. Hay leyes que te dicen que debes de conducir de esta y esta y esta manera cuando estás conduciendo un vehículo. Pero aquí en el país, el ejemplo que dan las cantidades de accidentes que suceden cada día en las ciudades y en las carreteras, te da la señal de que la ley no soluciona gran cosa. Si no cambia el motorista del bus o el conductor del vehículo, el padre de familia, sigue conduciendo cuando toma alcohol y es irresponsable, etc., entonces, ¿cuándo vas a cambiar la situación de los accidentes en el país? Y es casi como una pandemia, la cantidad de sucesos dolorosos que se dan a partir de los accidentes viales. Entonces, ¿cómo ir poco a poco siendo un agente de cambio, sin generarte ser una actriz y aparecer en la televisión, un gran actor, que con el tiempo eso pueda suceder? Eso es otra cosa, porque ya te conoce tu familia, tu núcleo más pequeño, la familia ampliada, conocen en el barrio qué tipo de persona eres, y entonces, y si estás organizando con el barrio, con la comunidad, con la parroquia, un comité para trabajar la concientización acerca de este tema, otra vez, de la basura, entonces, claro, en algún momento puede ser que te hagas algo famoso o bastante famoso, pero no es eso lo que se busca. Lo que se busca es ser un agente de transformación. Ya lo demás, pues podrá suceder o no. Lo más importante es el aporte. Ahora, lo que dice Luis es bien interesante también, en el sentido de, yo lo que entiendo de lo que ella comentó es que es difícil para el joven de hoy comprometerse. Bueno, pero no es solo para el joven y para el adulto de hoy comprometerse. Nos hemos vuelto personas muy cómodas. Queremos que todo se solucione a partir de emitir un voto. Y después nos olvidamos. Hay que suceda lo que suceda, ¿verdad? Yo sigo estudiando, pero se nos olvida que los grandes problemas de una sociedad se solucionan a través de sus ciudadanos.
si los ciudadanos no ejercen una contraloría de los órganos gubernamentales, desde los más pequeños que tienen que ver con la comunidad hasta los más grandes que tienen que ver como país, difícilmente una situación de injusticia estructural va a cambiar en cualquier sociedad, no solo en esta, en cualquier sociedad que eso sucede, difícilmente pueden haber cambios profundos estructurales. Entonces, por eso es que existen los movimientos populares en esta sociedad y en otras, porque allí se van organizando personas en torno a temas. Por ejemplo, lo que ha sucedido en estas últimas semanas, la cuestión de lo de esa jueza que le dijo a una mujer, abogada, periodista, perdón, que se fuera acostumbrando al abuso. Eso es complicado que lo diga una jueza, que una funcionaria pública también. Por eso le han sacado tantos memes en las redes sociales, porque un funcionario público debe cuidar mucho sus palabras. Y esas palabras que le dijo es como que un funcionario público le diga a los periodistas, miren, acostúmbrese, que aquí siempre va a haber acoso hacia las mujeres periodistas. ¿Cómo es posible eso? Eso se tiene que erradicar de la sociedad y lo tienen que hacer los ciudadanos, tienen que actuar en contra de esas actitudes como la jueza, pero también los jueces no deberían de actuar de esa manera. Entonces, allí, por ejemplo, hay una situación que es de permisibilidad. O sea, la jueza es permisiva a que eso se mantenga en la sociedad intocable. Nadie lo va a cambiar. Probablemente también en el interior de la reflexión de esa jueza está la idea, estos ciudadanos salvadoreños nunca cambian. Entonces ese problema va a permanecer en la historia de este país. Qué grave sería que eso permaneciera siempre, ¿verdad?, en la historia del país. Puede ser que se mantenga, pero que vaya disminuyendo, que se vaya controlando, ¿verdad? Que los hombres aprendamos a controlar y a respetar a las mujeres que son periodistas y a las mujeres que son estudiantes, a las que son profesoras. Cualquier mujer merece respeto porque tiene una dignidad humana. Y entonces, si eso no sucede, entonces estamos complicados realmente como sociedad. Bien, ¿alguien más que tenga una reflexión relacionada o alguna pregunta acerca del método? Solo quiero hacer una observación. Recuérdense de que este método, cuando habla juzgar, no es únicamente juzgar en términos coloquiales, como estamos acostumbrados al juicio. Sí está incluido el juicio y el prejuicio. Ustedes saben que son diferentes. El prejuicio es algo preconcebido o aprendido previamente. Y el juicio es el que surge al momento de conocer alguna situación. Bien, el método no solo es eso, sino que es comparar la situación que estás analizando con los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que a su vez están fundamentados en las principales bases bíblicas: el bien común, la subsidiariedad, la dignidad de la persona, la solidaridad. Es eso, esa acción de comparar una situación X problemática en tu hogar, en tu persona o en tu sociedad, compararla con los principios que a su vez tienen como fundamento la Biblia. Entonces eso es el juzgar. Entonces tú comparas esa situación con los principios, con los fundamentos bíblicos. Dios es amor.
Dios hace a la persona semejante a Él, le da dignidad, busca la dignificación de cualquier y todo ser humano y busca el bienestar común, es solidario con la raza humana. Entonces, comparas la problemática con todo eso. Y cuando descubres que eso está mal, que es una situación negativa, profunda, entonces viene el actuar. Si no se actúa, entonces el método cae por su peso. Ya no tiene la relación virtuosa del método. Y es igual en cualquier situación. De la palabra a la acción hay varios pasos que hacer. Entonces tú puedes ver la situación, olvídate un rato del método, un minuto del método, pero si tú ves una situación negativa y solo estás criticando y escribes y te lamentas y pasas en eso toda tu vida, pero nunca hiciste por cambiar eso, nunca hiciste nada por cambiar eso, entonces te quedas como alguien que no tiene ni compromiso contigo mismo porque ni siquiera quiere cambiar tu entorno, mucho menos tiene un compromiso con tu familia ni con la sociedad para que vivan de una manera más justa en el país donde has nacido, en la sociedad donde estás. Bien. Bueno, ¿algún comentario más al respecto del método? Ya nos quedan pocos minutos. Muchas gracias a todos los que han participado. Son reflexiones y comentarios bastante profundos y bastante buenos. ¿Alguien más que quiera decir algo? Antes de que nos despidamos. Bien, si nadie más quiere decir nada ni quiere participar más en esta sesión sincrónica, nos vamos a ir despidiendo. Solo les voy a llamar para que pongan atención en la secuencia didáctica de esta semana. Ustedes saben de que vienen 2 evaluaciones, cada una con 20% de ponderación y importante, por tanto, para el conocimiento y por ende para la nota. Pero bien, en la secuencia didáctica les va a aparecer ahí, por ejemplo, a ustedes, que van a tener la oportunidad para la 4ª evaluación de que antes de entrar a la sesión sincrónica, tener 1 hora, aproximadamente 40 minutos, para trabajar inquietudes, preguntas acerca de la 4ª evaluación. Y eso va a suceder la otra semana, mismo día, 1 hora antes de esta sesión sincrónica, los que quieran participar. Ahora, los que quieran participar lo tienen que hacer con cámara activa y micrófono activo, no como aquí, ¿verdad? Que muchos se ocultan en no colocar su cámara, solo su micrófono. Bien, entonces tomen en cuenta eso, lean bien la secuencia para que puedan ver ahí y recordarse de que van a tener esa oportunidad para antes de la próxima sesión sincrónica. Ahí va a estar en la secuencia didáctica para que lo recuerden. Bien, ¿hay algo más? Profe, eso último no se lo entendí. Se escuchó como entrecortado. Que revisen la secuencia didáctica, porque ahí les va a aparecer la posibilidad de participar en un encuentro más antes de este encuentro la próxima semana. Y los que quieran participar, la única condición es de que van a tener que hacerlo con cámara activa para poder conversar y interactuar mejor. Y es para que planteen sus inquietudes en cuanto a la 4ª evaluación. ¿Sí? Oh, bueno, gracias, profe. Bueno. O sea, es como una sesión extra individual, por decirlo así. Extra. No individual, vea, sino... Ajá, no individual, sino de que algo de su parte. Sí, o sea, es para que tengan la posibilidad de
de que conversemos acerca de las inquietudes sobre cómo elaborar la cuarta evaluación para que sea de mejor manera. Y la única condición es que tienen que hacerlo con cámara activa. Bien. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Tengan buen fin de semana. Cuídense. Y gracias a los que participaron aportando comentarios. Gracias, licenciado. Pase buenas tardes. Feliz día. Buenas tardes. Gracias, pase bonita tarde. Chao, igualmente. Gracias. Gracias, Nick. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto.